Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha Hola. ido? Cuánta temblorina. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todas, a todos y a las cosas también. A Señoras, su señoritos y Twitch. quimeras. Hace mucho estoy muy emocionado porque hace mucho no moderaba y me dieron la oportunidad. Me dijeron, Pipe, puedes recuperar tu cargo como moderador. Ya la estoy embarrando, ya qué mierda. Hubo razones específicas por las cuales Pipe ya no estaba moderando. Ustedes no les diremos mucha información, pero igual y se pueden dar una idea. Bueno, voy a presentar al equipo de gente maravillosa, hermosa, preciosa, lindísima, bonita, carismática, emprendedora, no sé qué otros adjetivos y sustantivos y sinónimos se me ocurran para describir a este equipo de gente, que voy a empezar por presentar al ausente, porque aunque esté ausente, se encuentra muy en nuestros corazones, a Dani. Sí, Dani, Un abrazo inspira. para Dani, que no está hoy en el Twitch, pero que le enviamos todo nuestro amor, toda nuestra fuerza y energía, porque tiene mucho trabajo. Entonces, ella es Dan Spiral y procedo a presentar con ustedes a la reina de reinas, a la queen, o sea, más queen que queen. Con ustedes, Waislavi. Sí, señoras, señores. Que lo encuentran en redes Aplausos. sociales como, no sé ya cómo lo encuentran, creo que se llama ahora Wasabi. Y proyectando el espacio, proyectando el espacio. Proyectando el espacio, eso, así lo encuentran en Instagram. Y ahora voy a proceder a presentar al capo de capos, al máster de masters de los cosplays, al teso de tesos de los acentos más hermosos que hay en Latinoamérica. También los mexicanos tienen un acento hermoso. Ah, Emanuel Cabeza de Never Just Yellow. Por ustedes. Hola, boludo, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Y hace un acento para chileno. ¿Y de dónde eres, Emma? Soy de Cuéntanos. todos lados. De ninguno al mismo tiempo. Los chilenos también tienen un acento bonito. Y con ustedes les voy a presentar a la representante del poder femenino. Sin ella no habría no habría orden en Cámara Negra. Literalmente no existiría el rigor de entre los cronogramas de Cámara Negra. Ella nos ha enseñado una lección muy importante y es trabajar un solo día haciendo todos los posts para programar todo el año. Sin ella no tendríamos programado el todo listo hasta 2024. Esto que ustedes están viendo es una retransmisión que hicimos. Creo que hicimos antes de la pandemia. Estamos programados para leer sus comentarios en vivo, de hecho. Esto es un bot. Yo mismo soy un bot en este momento. Con ustedes, Fan de Ure. Fan de Churquitos. Oli. De Churquitos, acuérdate. Oli, muchas gracias. En Instagram y en todas las redes, como adivinen cómo. Como Fan de Ure, para que genere más recordación y la gente no se complique buscándola. Claro. Muy bien, muy bien. La marca. El con branding ustedes, por todos lados. Con ustedes, el actor, el capo de capos, el que un día se va a hacer famoso siendo actor allá en España y nos va a pagar los tiquetes para ir a la playa. El que un día se... Este señor que nos ha enseñado tanto sobre el amor, sobre las relaciones interpersonales. Este señor que Stanislavski le quedó en pañales. Con ustedes, tengo algo que ensayarte, o sea, Shatu en Taila. Bravo. Y Shatu se quedó sin palabras. Es que, o sea, es totalmente. Estoy anonadado, estoy embrujado por la altura energética que tienes hoy, Pipe. Bueno, pero no nos vamos a ir sin antes presentar al máster. Al que un día fue niño y hoy está entre la adolescencia y la adultez. A esa persona que en Colombia salió a marchar y que le indigna a todos los políticos hueputas, pero que además
No sé qué más decir sobre mí. Siempre cuesta decir cosas positivas sobre uno mismo, ¿no? Es difícil. Al que le parece difícil decir cosas El positivas. rey del clown en este grupo de cámaras. Empresario, con un montón de años de experiencia, preparado para todo, todoterreno, monologuista, cómico, Que todo acaba lo de que te sacar puedas una imaginar en aplicación. esta escena. Tengo más títulos que Daenerys Targaryen. El supergestor cultural, que de la noche para la mañana te consigue, no sé, un elefante para tu obra. El que hace la presentación en un Twitch más larga y divertida de la historia de Cámara Negra. El chico que se quitará los pantalones después que tengamos 500 seguidores en Twitch. ¿Por qué siempre Al que me no le- comprometen a mí? al que no No hay le- mucho que ver, no hay mucho que ver. Al que no le importó enseñar la cuerpa enfrente de todo el mundo por 50 seguidores en Twitch. Muy barato, ¿sí o no? Muy barato, o sea, yo no sé cómo Barato, es que barato, pagan esas pronto cosas. me desato. Bueno, ahora sí, lo presentamos con ustedes, Pipe Porras. Y ahí aparezco yo. ¡Activo! Bueno, ahora sí, hablando en serio, muchísimas gracias a todos los que se van conectando, muchas gracias por estar ahí conectados siempre. Hoy es nuestro último Twitch. Hoy el tema de hoy, Chatu, el tema de hoy es... ¿Cuál es la función del arte y para qué sirve? Exactamente. Y eso, yo les voy a adelantar, les voy a hacer el spoiler de una vez, les voy a decir el final de Twitch. Probablemente Porque lleguemos. Juan ya me lo pasó. El arte no sirve para nada, es lo que dices en Google. No, mentiras, Google dice otras cosas. Vamos a ver si el arte sirve para algo o no. Sí, o sea, todas esas cosas. ¿Para qué nació el arte? Todas esas cosas, ahí a ver, la vamos a saber. Vayan comentando de una vez. Bueno, antes de empezar, yo quiero saber si alguno de ustedes tiene algo para decir. O qué, sobre el arte, sobre lo que quieran. Que nos sigan en redes sociales. ¡Ya! Que nos sigan en redes sociales, que por favor comenten y que estén bien al pendiente para qué va a pasar con este Twitch. Resulta que Chatu hizo el conteo. Chatu es uno también del... Bueno, yo creo que acá en Cámara Negra todos somos juiciosos. Pero Chatu hizo el conteo de todas las publicaciones que hicimos ya en Instagram hasta hace una semana. ¿Cuántas tenemos, Chatu? Pues tendría que verlo actualizado porque no he puesto las últimas, pero creo que 100 y pico, 120 y no sé cuántas. 122, creo que dijiste, ¿no? La semana pasada teníamos 122 publicaciones de puro contenido educativo, cultural y aparte divertido también. Fácil de leer, fácil de entender, fácil de aprender. No, fácil, rápido, sencillo y para toda la familia. Y ¿saben qué? Eso es gracias pues a ustedes que nos ven, que nos apoyan, que nos dan el like, que nos siguen, que nos dan amor, listo. Y gracias a Pablo Burek, que ya tiene planificadas todas nuestras publicaciones para 2 años más. Y nosotros... Che, no sé si a ustedes les pasa, pero muy entre paréntesis para seguir con eso. ¿No les pasa que ya se están quedando sin ideas y tienen que estrujar un poco el cerebro para decir qué pongo ahora? Sí. No. Justamente por eso empecé a programar. Por eso empecé a adelantar para que en esos momentos de creatividad explote, se quede y tengo tiempo para volver a estrujar el cerebro. Sí, que a propósito, si ustedes los que nos están viendo, los seguidores de Cámara Negra, tienen ideas de algún contenido que quieran ver, escríbanos, díganos, mire, sería chévere que hicieran contenido de esto, por ejemplo. Eso está chévere, que nos digan cosas, porque nosotros haciendo todo también ahí como que no aguanta toda la tarea para ustedes. No, pero sí. Y nosotros, en nuestro intento de seguir haciendo arte, también, y educación, vamos a hablar entonces hoy de cuál es la función del arte. Pero la función del arte en la vida o en la vida de quién. Porque bueno, vamos a ir desglosando cosa por cosa. Yo creo que lo más importante por ahora es, y que empiece hablando Wise. Está que se habla. No me mates, que vengo de la montaña, estoy medio groggy. O sea, bueno, viene de la montaña, igual que lo hizo alguna vez ¿Cuál es la función de la montaña? Zaratustra bajó de la montaña iluminado, lleno de ideas. Entonces puedes tener la respuesta de cómo defines tú el arte. Por ejemplo, en la danza. En la danza, ¿cómo tú sabes que una obra, una pieza dancística es arte? ¿Sí?
O sea, podemos hablar en términos objetivos y subjetivos, lo que quieras, pero que nos expliques tú cómo defines o cómo dices para... Pues pucha, saliste de una función y dices como, esa obra es arte. Mira, yo por ejemplo, creo que el arte tiene una función muy clara dentro de la sociedad. Y es, por ejemplo, ahora que has dicho lo de la montaña, ¿vale? Antes de hablar de danza, me ha venido esto. Digo, el arte muchas veces reivindica cómo tenemos que hacer las cosas en la sociedad o qué alternativas podemos tomar. O sea, que hay una parte muy política detrás del arte. Pero eso por una parte. Dentro de la danza, ¿cómo reconozco que la danza es arte o no es arte? Pues mira, Venga, vale, esto me interesa. A ver, el otro día, o sea, ayer por la noche... Bueno, agárrense. En el auditorio, y habían un chico que hacía flamenco y a mí no me gustó nada. O sea, a mí la verdad, sinceramente, el chaval pues se movía, pero se movía por moverse un poco. O sea, era en plan como si te sabes los pasos, pero no tiene arte, ¿vale? Bueno, entonces era como, pues eso, no, le faltaba alma, le faltaba en plan acabar los movimientos, darle tal. Entonces, para mí, yo eso lo considero como una práctica, pero no como arte. A mí lo que me gusta del arte es cuando es auténtico. Creo que tiene que ver mucho con la autenticidad, tiene que ver mucho con querer expresar un concepto y querer contar o contar una historia, pero en general como tener que expresar algo. Y el arte puede ser algo muy real y totalmente auténtico y verdadero, o puede ser algo muy auténtico pero totalmente subjetivo o expresado de una forma muy surrealista, ¿no? Como puede llegar, que es lo que más suele... En danza vemos el ballet clásico, que es como súper... Bueno, realista hasta cierto punto, porque el modo de comunicación es la danza, es el cuerpo y no hay voz. Pero, por ejemplo, la danza contemporánea sí que expresa estados o expresa emociones. Y también está siendo veraz a sí mismo, ¿no? Entonces, cuanto más se aproxima a eso, creo que es lo que más podemos considerar como arte. Pero, no sé, es que es una pregunta difícil, porque yo hay cosas que puedo considerar o no considerar arte, o cosas que durante una época sí que se han considerado arte y ahora ya no. No sé, ¿qué opináis? Es que, claro, podemos entrar en debate y yo creo que eso es lo que va a dar el jugo de este Twitch el día de hoy, porque es que, o sea, según lo que yo entiendo de lo que has dicho, es que para que tú digas que una obra dancística es arte necesitas energía, ¿sí? Que la pieza o las personas que la actúan o la bailan tengan la energía, tengan la técnica y tengan algo que no sabes todavía decirnos que es un autenticidad, no, autenticidad. Y cuando dices autenticidad, ¿te refieres exactamente al no copiar o a qué? No, a ser auténtico con uno mismo. O sea, seguir porque hablabas de las emociones y lo que uno quiere decir. Sí, y también ser auténtico, o sea, en general, o sea, no ser algo ficción, ¿no? A ver, ¿eso qué es? ¿Un para o un me está chocando? Está diciendo espera y verá. No, es un yo quiero participar. Vale, después de Luis. Yo también. Vale, yo solo quiero decir que creo que el arte es muy difícil de clasificarlo porque generalmente es una etiqueta que hemos puesto como seres humanos a una cosa y que realmente todo va en porcentajes. Y entonces, artísticamente, puede tener una cosa, o sea, puede ser muy artístico, pero puede ser también nada artístico, ¿no? Como por ejemplo decir que esto es arte. O si me empiezo yo ahora a cortar así el pelo, decir que eso es arte. ¿Puede ser artístico o no? Yo creo que hay porcentajes. A lo mejor en este caso de cortarme el pelo sería un porcentaje muy corto. Bueno, a lo mejor en un entorno en el que sí que está pasando algo. Bueno, mira, yo ya suelto la bola y ya va a hablar vosotros. Venga, adiós. ¿Qué pasa? Pipe se desmayó de... Ocurrió algo terrible. Me estaban haciendo una llamada y tuve que colgar porque si no esto se descuajaringa y nos perdemos todos. Estamos haciendo performatividad artística mientras hacemos este Twitch. Y aprovecho para saludar antes de que esto se descontrole aquí con comentarios de chat y de fan, de todo el mundo peleando, para saludar a Ray Stark y a Roxquetita, que están ahí conectadísimos. Muchas gracias. Dios mío, están que me llaman súper urgente, no sé por qué.
Qué lástima. Ahora es el momento. Qué lástima, porque no lo Pero bueno, vamos a escuchar a Fan. Vamos a escuchar a Fan sobre las mismas preguntas que le hice a Wise. ¿Cómo haces para saber que una pieza dancística es arte? O sea, cuando tú entras, ves una obra y dices, uff, esto es arte puro. Pues es que realmente entrar en el proceso de definir el arte es algo muy complicado, es algo muy complejo y siempre es algo digno de debate. Siempre es entrar en debate y yo creo que ahorita a lo que más nos podemos acercar conforme a una definición del arte es decir sus características, porque siempre depende mucho del cristal con el que lo miras. Depende mucho de a partir de dónde lo estás viendo. No, me fui. No, ahí estás, pero estás como lagueada, como medio cortada. ¿Estás haciendo una obra de arte acaso? ¿Estás bailando en medio de los píxeles? No lo sabemos. Ok, pero ¿sí me escuchan? Sí. Ok, a lo que yo quería decir es que lo que más nos podemos acercar dentro de la definición del el arte es hablar de sus características y de las que yo quiero rescatar es justamente lo que mencionaban, que en algún momento me comentaron maestros precisamente de la universidad que muchas veces el arte no es arte si no conlleva detrás una técnica. Parte A, que ahí puede ser también de debate, que lleve una técnica, que lleve un objetivo y yo le aumentaría que otra de las características es que lleve un mensaje y que ese mensaje esté argumentado. Siempre existe un porqué de las cosas. Como decía Weiss hace un rato, puedes comenzarte a cortar el cabello en frente de 10 personas o en frente de nadie y puede ser catalogado como arte siempre y cuando tú tengas los argumentos de por qué. Porque si no recuerdo cómo se llama esta. Es un video que se hizo muy famoso y que se hizo muy viral de una crítica de arte que empieza a cuestionar a otra artista que hizo una obra con cubetas de agua y que ella no supo defender su obra y pues de plano la crítica de arte pues se le tira totalmente su obra, ¿no? Porque ella no supo defender ni argumentar su obra artística. Pero entonces, ¿una obra de arte radica en que el artista que la creó sepa defender su obra? Ah, no. Empiezan a surgir muchas preguntas. No es que sepa defender su obra, porque el defender su obra ya estamos hablando del proceso de... Por eso yo le incrementaría, perdón, aquí cuando salvaje ataca. Aquí incluye el proceso comunicativo que tiene el arte. Se puede crear, por eso para mí es importante la cuestión del mensaje y la cuestión de la comunicación, porque hay un proceso de emisor, receptor y mensaje. Ese mensaje, si nosotros lo llevamos al proceso dentro de la comunicación, hay un proceso que se conoce como feedback. Ese proceso de feedback es donde entra el saber argumentar por parte del artista su obra. A eso es a lo que yo voy. Y para que sea arte, pues definitivamente necesitamos enfocarnos a partir de dónde lo vamos a ver, a partir de qué teoría lo vamos a ver, para saber si es conocido como arte o no. Hasta ahora, bueno, yo tengo ya, desde lo que dijo Fan, muchas preguntas con las cuales podría corcharlos. Yo solamente voy a hacer acá un moderador que confunde, ¿vale? Un confundador. Yo, por supuesto, tengo clarísimo que es arte. Entonces vamos a escuchar al que nos puede dar más material para debatir también y pelear. Con ustedes. No, mentiras. Pero vamos a escuchar lo que nos tiene por decir Chatu y después Emma. Vamos a ver qué nos dicen sobre eso. Ahora, Chatu nos va a hablar desde una posición más teatral, ¿no? ¿Cómo haces, Chatu, para saber que una obra de teatro, tú sales de una obra de teatro y dices, pucha, acabo de ver una obra de arte? Yo es que pienso, pienso que el concepto arte en general... O sea, yo la verdad es que no sé, yo no tengo potestad para decir si algo es arte o no. Yo cuando hablamos de teatro hablo de si me gusta o no me gusta.
para eso tendría que hacer una crítica, tendría que estudiar la obra, o sea, yo creo que hace falta mucho más para decir realmente si una cosa es arte o no. ¿Por qué hace falta tanto? Porque pienso, y aquí es donde quería hilar con lo que tengo preparado, que quiero problematizar dos conceptos, el del arte y el de la utilidad, ¿vale? Me parece que el arte puede o no ser útil, pero que no sea, o sea, que sea más o menos útil, no hace que sea peor en cualquier caso. Imaginaos, damos por hecho que el arte no es útil, ¿vale? ¿Eso lo hace peor? No. O sea, hay un montón de cosas que no son útiles en la vida. Hay un montón de cosas que hacemos normalmente que no son útiles en la vida, que no son productivas. Pero hay una cuestión social que creo que que habría que mirársela bastante, que además tiene una fecha o sea, que existe desde hace un tiempo bastante concreto, que es, por ejemplo, hay una cosa que nosotros hablamos de tener tiempo libre, como si nuestro tiempo no fuera libre, ¿no? Es que hay un tiempo que somos productivos y un tiempo que no somos productivos. Y eso me parece como que estamos categorizando nuestro tiempo en tiempo útil y tiempo que no es útil. Entonces, eso quiero que penséis que es un poco ficcional. O sea, es una cosa que hemos convenido en que hay un tiempo útil y un tiempo que no es útil, y hay unas cosas que son productivas y unas cosas que no. Y eso depende muchísimo de la sociedad. Entonces, digamos que hay una categoría moral de que lo útil es mejor que lo inútil. Sin embargo, cuanto más tiempo pasa y más gente estudia y más gente plantea cosas, nos damos cuenta que descansar y no hacer nada es requisito indispensable para la utilidad. Y que, de hecho, aburrirse es una de las principales cosas que tienes que hacer para ser creativo. Entonces, al final, lo que nos está diciendo nuestra propia experiencia es un poco que lo útil y lo inútil es un poco, pues vale, una cosa que nos hemos inventado para dar más dinero a gente que a otra. Es decir, el arte, como no es útil, pues le damos menos dinero que a un ingeniero que hace cosas que sí que son útiles, ¿no? Pero luego el ingeniero ve películas y tiene una suscripción a Netflix porque necesita ver películas, porque si no le da un jamacuco porque está todo el puto día leyendo libros o haciendo cosas, ¿no? Entonces tiene que recargarse emocionalmente. Pero eso, como no es útil, pues los artistas, pues trabajamos en negro, trabajamos sin sueldo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero una vez problematizado esto, para que veáis hasta qué punto pienso que la pregunta de que el arte es útil o no es un poco como ambigua, me parece que el arte, como concepto, es una cosa incluso más random todavía. Porque el arte no ha existido siempre como lo conocemos hoy. O sea, el arte existe... O sea, antes del siglo XVIII el arte no existía como cosa en sí. Lo que existía era la artesanía, entonces a ti te pagaban por hacer una movida. Y en función de lo influyente que fuera eso, ¿no? Pues ya hacías arte, ¿no? Y es más, de hecho era en función de lo que te parecieras a los griegos. Eso depende un poco del canon de la época, ¿no? En plan, por ejemplo, en la época, Lope de Vega no era considerado arte porque no hacía lo que hacían los griegos. Él hacía lo que al público le gustaba, pero hoy en día sí que lo consideramos arte. Shakespeare pasaba igual. Shakespeare, hasta Víctor Hugo, que habló de Shakespeare en el prólogo a Cromwell, en el manifiesto romántico, Shakespeare consideraba a todo el mundo que era un autor mediocre. Uno más de la historia, ¿no? Y de repente viene Víctor Hugo y dice, pues no, Shakespeare es la hostia. Y de repente todo el mundo conoce a Shakespeare. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una cuestión que, al igual que la utilidad es una cosa social, en la institución del arte y lo que significa el arte es una cuestión social también. Y que de hecho varía. Y que de hecho seguirá variando a lo largo de la historia. ¿Y en qué se fundamenta para mí que algo sea arte o no? En la estandarización. Es decir, en que consideremos que hay unos ciertos géneros, que tienen unas normas específicas que tenemos que seguir. El primero en estandarizar el arte es Aristóteles, realmente. O sea, el primero que dice lo que es el arte un poco es Aristóteles. Y eso lo hemos ido evolucionando, hemos ido cambiándolo con nuestras necesidades estéticas y necesidades de la vida, y hemos llegado a hacer una cosa que es necesaria para estandarizar el arte, que es la técnica. Es decir, vale, una vez sabemos que hay una fórmula que en esta sociedad nos funciona respecto a lo que hemos decidido que funciona, ¿cómo seguimos haciendo esto que nos funciona? La técnica, ¿no? Y eso sería como la labor creativa de un arte en general. Pero ¿cuándo una obra de teatro o una obra artística en específico es arte? Como digamos, esa cosa como onírica, elevada, pues sería en dos casos. Sería o bien que alguien hace una técnica nueva, o que hace una nueva manera de estandarizar el arte, o que simplemente innova dentro de lo que ya está establecido. Si os dais cuenta, la gente que ha pasado la historia dentro del arte son siempre gente que ha innovado dentro del arte. Casi siempre. Que ha innovado dentro de lo que ya estaba creado. O alguien que de repente se inventa algo que está completamente fuera de la movida.
por ejemplo, lo que fue el ready-made, lo que es la performance, ¿no? Que dijeron, vamos a reventar al arte y eso hace que el arte sea más arte todavía. O sea, el no arte sea más arte que el arte, ¿no? De hecho, precisamente, el ready-made y toda la performance lo que hace es criticar precisamente esto, que cualquier cosa puede ser arte. Porque el arte, o sea, hay una cosa arbitraria en la manera que tenemos de considerar lo que es artístico o no. Es verdad que o sea, con arbitrario no quiero menospreciarlo, o sea, tiene completamente sentido. Porque es una cuestión social, ¿no? En plan de, ¿por qué hemos decidido que ahora todo el mundo lleva vaqueros? O que se pueden llevar vaqueros. Si antes los vaqueros llevaba no sé quién, ¿sabes? Pues ahora hemos decidido que los vaqueros se pueden vestir y los puede llevar todo el mundo, y hace unos siglos, pues no. Y es como, o sea, ¿me entendéis? Como que hay como cuestiones sociales que van cambiando y vamos teniendo como pequeños acuerdos tácitos. También hay mucho de poder, de empresas ahí poniendo sus influencias para que eso ocurra así, ¿no? Pero digamos que como que nuestros gustos y lo que nos gusta y lo que preferimos se va como un poco alineando también con esas cosas, ¿no? Entonces, en base a eso surge el arte o la gente que quiere romper un poco lo que ya está establecido, ¿no? Por ejemplo, Stanislavski, ¿no? Siempre hablo de Stanislavski hablando de teatro. Stanislavski, el estándar con el que se controla era el romántico. Entonces, rompe el estándar romántico con el naturalismo. ¿Qué pasa? Que ahí surgen las vanguardias europeas, todo se va un poco a la puta, pero Stanislavski sigue investigando por esa técnica, porque se da cuenta de que esa técnica le lleva a otras cosas, ¿no? Se da cuenta como de cosas fundamentales del oficio del actor que no tienen que ver con esta historia dialéctica de romanticismo versus naturalismo, naturalismo contra simbolismo, simbolismo contra el resto de vanguardias y así hasta el día de hoy, ¿no? Y pasa un poco así con todo. En plan, hay gente como que innova hasta un punto profundo de... O sea, me refiero, es como alguien dice, vale, ¿cómo se baila? Entonces de repente se va perfeccionando la movida y te das cuenta de que hay cosas de técnica clásica que coinciden con técnicas de otras culturas. No, estoy hablando de danza ahora mismo. Y como que hay unos principios que puedes recoger, ¿no? Entonces hay una cosa como que todo el mundo hemos investigado cosas sobre el arte y el quehacer artístico y hemos llegado como a cuestiones fundamentales. ¿Eso es arte? Pues no sé si Eugenio Barba, que es lo mismo en teatro, sería arte, pero desde luego es innovador. Luego ya si es arte habrá que ver cuando eso se ponga en pie y ver cómo reacciona la gente y si eso tiene una marca en la historia. Y que yo creo que esa es la parte, que yo creo que es ahí donde se hace el arte. Pero también hay gente que no ha pasado a la historia, o que se ha considerado innovadora cuando no lo ha sido. Por ejemplo, no me acuerdo el nombre, fijaos hasta qué punto esto es una mierda, pero el movimiento abstracto de pintura no se lo inventó Kandinsky, se lo inventó una mujer 20 años antes. ¿Sabéis? O la performance, hay gente que argumenta que se le inventó en realidad Max Reinhardt, porque Max Reinhardt hace una obra que se llama Dionysus in 69, que es básicamente las vacantes de Eurípides, y hace un momento en la obra en la que los espectadores se podían subir y cambiarse ropa con los actores, y la obra no terminaba. De hecho, hubo una función en la que la negociación entre actores y espectadores no funcionó y estuvieron 6 horas y la obra no acabó. Y eso es básicamente un puto happening, lo que ahora llamaríamos un happening. Lo que pasa es que mezclado con una trama entre medias, ¿no? Pero el hecho de que haya una presentación en la que hay gente, en la que participan intérpretes y espectadores, ¿no? De una manera más o menos controlada, eso es lo que ahora llamaríamos happening. Pues eso lo hizo Max Reinhardt en los años 20, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto el arte es arte? También por función del contexto. Si Max Reinhardt hubiera hecho una obra de teatro en los años 70 y no hubiera estado muerto en los años 70, probablemente hubiera pasado la historia como un gran creador de performance, ¿no? Pero, como ocurrió antes, pues no se sabe. Y así, yo os dejo toda esa mierda ahora para que la discutáis. En resumen, nos has dejado más confundidos de lo que estábamos, yo creo, a todos. Y dice Chatou que para que exista arte tiene que haber una chispa de innovación, ¿no? Es decir, ahora la pregunta es, que lo dejo para que Chatou se muerda las pelotas ahí y no nos pueda contestar porque sigue Emma. Digo, o sea, ¿solamente existe arte cuando alguien se inventa algo? ¿Ah? Ya, lo dejo ahí. Y ahora vamos a explicar a Emma que... Emma, ojo que Emma está estudiando crítica de arte, si no estoy mal, ¿cierto? Entonces, Emma, tú como crítico de arte, y ahí teniendo en cuenta que dentro de la crítica del arte entra el arte plástico, la danza, la música, el teatro, ¿cierto?
y otro tipo de artes como el cine, etcétera, ¿cómo reconoces cuando, juepucha, eso es una obra de arte? Sí. Mientras iban hablando me fui anotando acá algunas cosas para comentar. Quiero retomar justamente lo que me preguntabas desde lo último que dijo Yatu, un poco lo que... Está poniendo en el cuaderno averiguar en Google qué es arte. Sí. Esa puede ser Bueno. una tesis de grado. A ver, los apuntes del cosa. No, quiero retomar un poco lo que decía Yatu acerca de que también, bueno, obviamente depende del contexto, depende del lugar, depende del momento. Me recuerda un poco a mi primera clase de actuación en la universidad, de acá hace casi 10 años, cuando lo primero que nos preguntó mi profesora, a los que estábamos ahí, era, bueno, ¿qué es el teatro? Y fue como agacharte con la guardia baja y taclearte ahí en la cadera, fue horrible. Pero hasta el día de hoy me acuerdo que una de las cosas que se decía en esa clase era el teatro es lo que en el momento se dice que es el teatro. Y es un poco a lo que iba Yatu, o sea, lo estoy simplificando así brutamente, 100%. pero un poco es eso, el arte es lo que la sociedad en ese momento dice que es arte. Ahora, ¿qué decimos nosotros hoy que es arte? Y quiero agarrar un poco lo que mencionaban todos sobre, hay cierto dominio, se puede pensar el arte como el dominio de una técnica, ya sea para pintar, para componer música, para escribir, para bailar, etc. El dominio de una técnica. Incluso este pensamiento de que el dominio de una técnica es igual a arte, uno se puede decir, ¿no? El arte de amar, el arte de cocinar, el arte de construir, el arte de cosas que no son arte. Por ejemplo, cocinar no es o sea, muchas veces a la gente se le dice, a la gente que sabe cocinar, es porque reconoce el arte de cocinar, o cocina tan bien, sabe hacer algo tan bien y tiene una técnica para eso que la hace tan bien que termina siendo arte. Por más de que es comida. O sea, entonces eso me da a pensar que no se puede dejar el dominio de una técnica fuera del arte, pero también hay arte que no necesariamente necesita una técnica. Ahora, todo lo que voy a seguir diciendo, lo que también se puede pensar como amparte, que es lo que Antonio García Villarán dice que es el arte de menor calidad. Entonces, ¿cómo podemos decir una obra hecha por alguien con técnica es arte y una obra hecha por alguien sin técnica es amparte? Y un poco creo que sí. Lo pongo ahí, capaz que no estén de acuerdo y está todo bien. Después, algo que en la danza me parece fundamental y muy particular de la danza también, el hecho de la expresión emotiva en el gesto, en el movimiento. Como decía Weiss, ¿no? Puede ser un cierto solo de danza, puede ser muy técnico y no transmitir nada, pero qué curioso que en la danza surge este problema de si no transmite nada, no sirve. O es solamente técnica. Y eso me parece muy curioso porque es solamente de la danza, ¿entendés? O sea, no, en la música puede pasar, pero por ahí como músico, o sea, tenés que ir y tocar la misma canción una y otra vez. Una y otra vez la misma canción que ya está en un disco. Me encanta la cara de Weiss cuando Emma dice, solamente es danza, y Weiss, ¿qué? Pero sigue. Sí, yo también. Confirmo. Mátenme cuando me vean. Hecho. Happy promise. No, y digo que me parece muy curioso que, por ejemplo, a un artista plástico no le estamos pidiendo que deje toda su emoción en una pintura. No es verdad. Sí que estamos pidiendo bastante varias cosas. Exacto. O sea, tiene que comunicar. Estamos pidiendo que nos transmita la pintura en lugar de que él se emocione con la pintura. Esperen, ya vamos para allá. Ahorita, guárdenselo. ¡Demon! Esto se está calentando, hermano. No, pero mira, yo voy a decir una cosa. Yo como bailarín me puedo emocionar un montón y ser una mierda bailando y no tener arte. Claro, Igual que exacto. mira, Es que ahí es donde recibe lo del trinomio cuadrado perfecto,
de lo que justamente dije hace un momento, o sea, es la técnica, el objetivo y el medio comunicativo, o sea, que se cumpla esa parte del medio comunicativo. Sí, porque es que, por ejemplo, en los antros, en México le llaman antros, aquí en Colombia le llamamos bares, la gente se emociona bailando, pero no están haciendo arte. Eso no lo dejo ahí, pero Exactamente. dejen que termine de hablar, Emma, por Exacto. favor. Dejen que termine de hablar. No, Se convierte en un acto social que puede ser performático. Bueno, ya, dele. Bien. Ahí voy a decir algo que también La tiene que ver con próxima el tema. vida. ¿What? Nos vemos en la próxima vida. Has muerto Nos para vemos. nosotros. En Cancún Con me van a permisa. tratar mal. Con permisa. En Cancún, En vamos, cuando Cancún, nos we vayamos, can. en Cancún, Voy cuando nos Cancún. vayamos, vamos a decirle a Emma, a ver, explícanos por qué no es arte. Te Y yo- escuchamos con atención y una navaja Bueno. bajo el brazo. Quiero retomar lo que decía Fanny sobre el discurso, que sí, digo, qué es lo que estás diciendo con tu arte, que también es súper importante. O sea, si no tenés un discurso fijo, un discurso firme, por más de que sea una obra bien hecha y no te dice nada, es como, o no te da racionalmente, no tiene un mensaje, más allá de que no hay que entender el mensaje como, y esta obra me enseñó que no tengo que robar. No hay que entenderlo como así, sino qué es lo que me está queriendo decir. Lo que sería el contenido de una obra y la forma, bueno, eso ya depende de la técnica también. Cómo transmitir el mensaje corresponde de la técnica. Pero lo que me parece importante del arte que lo hace inútil en términos de trabajo, porque no, digamos, no sirve en sentido de, no sé, el labor de un ingeniero sirve porque sí, o sea, porque sin los ingenieros, bueno, no funciona, viste, la tecnología, sin la gente que hace comida, mucha gente no sigue su día, y sucesivamente, o sea, Estás cayendo en la trampa en un, capitalista. en un apocalipsis zombie, qué sé yo, los psicopedagogos, los artistas, los teatreros, o sea, se los come primero. Es así. Y no sirven. En un apocalipsis zombie no sirve quien puede cazar y quien puede curar al herido. Buf. dejen de intimidar a Emma, por favor. Las Y caras sí, de todos. tranquilo. Las caras de todos. Es que sí, o sea, es como yo tengo ya asumido que como artista no tiene utilidad en ese sentido en la sociedad, pero aún así Vale, existe. ¿puedo hacer una pregunta? Te paso una No, pregunta. no, Solo pero una espera, pregunta. Una pregunta, Emma. guárdala. No, yo no, porque es que nos revientas aquí todo. Espera, guárdatela un momentico, guárdatela un poquito, por favor. Deja que Emma termine de hablar, Sí, por sí. favor. déjelo. Solamente le Igual quiero es el punto preguntar, de no vista quiero de decir él, nada más. y está solo bien. preguntar. Todos los puntos de vista hay que escucharlos. Hagan el favor y escuchan a Emma. Bien, aunque no sea útil en estos términos, sí es necesario, que es otra cosa. ¿Por qué me parece que el arte es necesario? Porque algo que tiene es que sirve como instrumento de representación. Entonces, a mí, como artista que quiero hacer arte, me sirve a mí como una herramienta, como una manifestación artística, es justamente eso, una manifestación de representatividad. Yo digo, si yo presento cierto discurso y una obra que está dirigida por mí, representa mi discurso. Y otra persona otra persona puede verse representada en ese discurso. O sea, para mí, el arte se trata un poco de eso, ¿no? De la necesidad de vernos representados, de representarnos ante la sociedad, y también la sociedad se representa a sí misma. O sea, hay, qué sé yo, una obra que se escribe durante una dictadura militar, solamente se puede escribir durante una dictadura militar esa obra. Entonces, esa obra es una representación de la sociedad en ese momento. Es una representación del autor o la autora que tenga un discurso. Y me parece que va un poco por ahí, ¿no? De la necesidad de ver cómo otros representan historias, ver cómo otros representan miradas, ver cómo otros representan el mundo. Por eso, por ahí nos gusta ver un cuadro, y lo voy a hacer un poco más gráfico.
A mí me gusta cómo La este gastronomía. cuadro representa mi ciudad, por ejemplo. Y es porque yo veo una representación de eso. Así como la música representa algo que quiero decir, representa algo que quiero expresar, entonces sirve un poco eso. Me parece necesario en ese sentido y puede llegar a ser útil en ese sentido porque nos sirve para representarnos, pero es una utilidad simbólica y no es una utilidad, valga la redundancia, utilitaria como una herramienta. Fin. Bien, bien, bien. Esperen, cálmense. Antes de que todos empiecen a hablar como locos, yo voy a dar mi punto de vista sobre, que creo que ese es el arte. ¿Listo? ¿Vale? ¿Vale? Miren, yo voy a hacer Ya sácalo, resumidas ya cuentas. sácalo. Hay, Necesito hay, sacarlo. para saber qué es arte, primero hay que saber qué no es arte. Yo ya hice un video de eso en mi canal, está, donde hablo de qué no es arte. Ahí lo buscan, qué es arte, y aparece en mi canal de Buenísimo, YouTube. vídeo buenísimo, lo recomiendo mucho. Pero De en los mejores del resumidas canal. cuentas de ese video, para saber qué es arte, miren, una obra de arte, según mi opinión, tiene que cumplir con las siguientes características. Primero, que tenga emotividad tanto en la persona que representa como en la persona que ve. Es decir, que la emotividad se traslade de un lado a otro, de un punto a otro. Puede ser un pintor, pero si el pintor está pintando su cuadro con un sentimiento, con una emoción, esa emoción se va a ver reflejada en su obra y se va a transmitir al espectador. Segundo, el arte para mí cumple una función social, es decir, sí tiene que estar denunciando algo dentro de la sociedad y dentro de su entorno o dentro del contexto del artista. Tercero, el arte para mí cumple una función comunicativa, es decir, estamos diciendo cosas, estamos hablando, estamos diciendo cosas. Cuarto, creo que sí, para que haya arte, tiene que haber un respeto a la técnica. Y en el caso del teatro específicamente, yo que soy director y actor, bueno, más actor que director, creo que en el arte tiene que haber esa rigurosidad con la técnica. Ay, no, que porque es teatro, que porque es teatro, entonces no va a salir igual todas las veces. Puede que no, porque cambia el público, cambia la energía, cambia el clima, cambia todo, pero dentro de la técnica tiene que salir lo más pulido posible. Eso hace que sea una obra de arte para mí. Y finalmente, creo que dentro del arte hay una condición estética. Es decir, tiene que ser bello dentro de ciertos parámetros. No digo que bello es que todo sea bonito, ¿no? Porque pueden haber cosas feas, ¿sí? Que cumplen una función estética. Es decir, tiene que haber una función estética dentro de la obra de arte. Eso para mí. Y por último, creo que una obra de arte tiene que ser única. Es decir, no digo que tenga que ser innovadora, pero sí digo que esa obra tiene que ser irrepetible. Es decir, la Mona Lisa la pueden copiar todas las veces, pero solo hay una Mona Lisa pintada por el mismo autor. ¿Sí? Digamos, solamente existe, yo qué sé, La Noche Estrellada. Solo existe una, porque fue pintada una sola vez por un mismo autor, en un mismo momento, en una misma época. No existe otra Noche Estrellada. Y eso la hace obra de arte. Las cuevas de las Caux, donde están las pinturas rupestres y etcétera, ¿cierto? Esas son obras ya de arte, porque ya no se pueden reproducir por las mismas personas que las hicieron en ese entonces. Pero que en su entonces no eran arte, lo que decía Chatu, no eran arte, sino que cumplían solo una función comunicativa o de educación o de compartir el conocimiento, ¿cierto? Cumplían una función social. Eso para mí es el arte. Ojo, ojo, ahí voy a también a debatir a Emma un poquito y también un poco, ahorita, si al caso, si nos queda tiempo, debato a los demás, pero creo que sí, que un artista puede incluso a veces ejecutar su técnica y cumplir la función de crear una obra de arte sin emoción, pero esa obra no va a tener la fuerza que tendría una obra de arte que tiene la emoción del artista. Porque creo que es que a mí me parece absurdo, por ejemplo, esa mierda de que hicieron una escultura invisible. ¿Dónde está la emoción? O sea, ¿dónde está la comunicación ahí? ¿Dónde está todo? O sea, ¿qué técnica usó? Solo que me diga eso. ¿Qué técnica usó para hacer la escultura? ¿Ya? Es la técnica del discurso. Ahora, como justamente eso, es trolear. Sí, la técnica del discurso, pero entonces decimos, el discurso es una obra de arte, entonces los oradores son artistas. Ah, bueno, y para que terminen de hablar ustedes, esta sería la última ronda, porque se nos va el tiempo. Voy a leer a los espectadores que nos están viendo, que están escribiendo por el chat, y les dejo la pregunta de una vez para que todos escriban, ¿vale? De una vez hablemos
de para qué sirve el arte, que es la pregunta que nos reúne hoy, ¿para qué sirve el arte? ¿Vale? Y les dejo una confusión para que también la respondan y es, ¿qué pasa cuando una persona del común, una persona de los barrios, ¿sí? Dice, ay, es que ese plomero hizo con mi casa una obra de arte, o esa persona como tal es una obra, es tan bonita esa persona que es una obra de arte, así, como que, ¿por qué existen ese tipo de expresiones que clasifican a otras cosas que no son arte como si fueran arte? Listo, Los aliados que dicen, eres arte. Y que hablemos de la función del arte. Listo, voy a leer a los que están por ahí conectados. Dice, hello, corazón, hello. El arte es útil porque es un medio de comunicación y expresión. De hecho, por medio del arte se comenzaron movimientos sociales y pueden ser parte importante de momentos específicos de la historia. El arte es el arma para romper bloqueos sociales. Eso lo dijo Ray Stark. Y Rosquetita dice, como espectador, desde mi punto de vista, cualquier tipo de representación debe emocionar, comunicar, hacer sentir algo. Listo. Entonces, vamos con Fan, que había pedido la palabra primero, luego va Shatu, Wise y cerramos con Emma, ¿va? Listo. Fan. Ay, pues ya hasta se me olvidó, ya pensé tantas cosas que ya hasta se me olvidó. A mí no. Pues es que ahí, estamos entrando en terrenos complejos y de análisis. Estoy súper de acuerdo con lo que dice Emma, que la parte del arte depende mucho del contexto y en el momento. Retomando la pregunta que está diciendo Pipe, yo creo que ese tipo de expresiones espera, es un poco... se escucha más tu televisor o el televisor de no sé quién que tu voz, entonces habla un poquito más fuerte, porfis. A ver, ¿ya? ¿Mejor? ¿Sí? Ok, perfecto. Y retomando lo que dice Pipe, yo creo que ese tipo de palabras o de expresiones se han vuelto más coloquiales porque ahora sí en el mundo, bueno, yo le digo irónicamente, el mundo de los mortales, o sea, de los mortales, de la gente que no está dentro del entorno artístico, pues hay mucho esa idea dentro de la sociedad que el arte forzosamente debe de ser, ese era también lo que yo le iba a debatir a Pipe, que el arte forzosamente debe de ser estético y bello. Y ahí vamos a entrar en otro debate, ¿qué es bello, qué es estético, definición de estética? Vamos a filosofar mucho en esa parte. Entonces, dentro de la sociedad que no está inmiscuida en el ámbito artístico, tiene esa idea de que el arte forzosamente tiene que ser estético, bonito y bello. Todo lo pongo entre comillas, porque habría que definir qué es eso para la sociedad en este momento, retomando lo que dijo Emma. Entonces yo creo que ese tipo de expresiones surgen a partir de eso, de que lo que la gente considera bello, bonito o de su gusto personal, dice, pues es una obra de arte, lo que decían, eres arte. Pues entonces yo creo que ahí habría que definir qué es bello para nuestra sociedad. Por ejemplo, hace algunos siglos las personas con sobrepeso eran las personas más bellas, eran consideradas las personas más bellas y ahora los cánones de belleza están totalmente... Y ahí tenemos las obras de Botero, por ejemplo. Exacto, y ahí es un reflejo de la sociedad y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Emma. De hecho, eso es algo que yo justo lo escribí para un trabajo de la universidad, que considero que el arte totalmente debe de cumplir un círculo comunicativo y a partir de eso se da la idea de que el arte es cíclico, el arte siempre va a cumplir con ese ciclo de vida en donde ese ciclo de vida está cambiando constantemente a nivel histórico y a nivel social. Y respondiendo a la pregunta, ya para finalizar mi participación, porque si no nos come el tiempo, el arte, ¿cuál era la pregunta? El arte, ¿para qué sirve el arte? Definitivamente, para resumirlo muy rápido, considero que el arte nos sirve para ser mejores seres humanos en cualquier aspecto, en aspecto de valores, de emociones, como un sistema terapéutico, como un sistema en donde descargas absolutamente todo tipo de emociones, en donde te ves reflejado en el otro, en donde tienes un proceso comunicativo con el mismo artista, aunque no lo conozcas, creas un reflejo, creas un espejo. Y ya está ahí. Gracias.
Chatu. Vale, yo vengo a rebatir solo. Rebato y me voy. Pero quiero rebatir haciendo pensar con cosas, ¿vale? Sobre todo voy a rebatir a Emma porque es lo que más me ha tocado de Potato. Cuando dices que el arte es necesario pero no es útil, incurres en una contradicción lógica. Porque lo necesario es necesario para algo y por tanto lo que es para algo es útil. Entonces no puede ser algo necesario e inútil al mismo tiempo. O es innecesario e inútil o es necesario y útil. No puede ser, porque es una contradicción lógica. Por la definición de la misma palabra, lo que es necesario es para algo, igual que la utilidad es para algo. Ahora, bien, otra cosa que sí que me parece interesante es lo que has dicho de la utilidad material versus la utilidad simbólica. Eso me parece que es un poco falaz en el sentido de, porque lo simbólico no es simbólico únicamente. O sea, las ideas generan, por ejemplo, las leyes son ideas. Las leyes son ideas. Las leyes en ese sentido son inútiles. Pero no. Las leyes son símbolos, son un sistema de cosas que generan una materialidad específica. El arte también hace esto. El arte es un conjunto de ideas y un conjunto de manifestaciones culturales, sociales, que también generan una materialidad específica en la realidad. De hecho, se habla de guerra cultural, precisamente por la capacidad que tiene el arte de influir en las personas. O sea, que ya solamente en ese sentido, pensar que lo simbólico y lo material no tienen una relación o una interdependencia, me parece que no es atender a la realidad. Y en ese sentido el arte es necesario, como incluso arma política. Ahí tenemos a Corea del Sur, que quiere hacerse un Hollywood con música, ¿no? En plan, para influir con las ideas de la gente. Lo han dicho, de hecho le llaman tecnología cultural. Fijaos, tecnología y cultural, en el mismo concepto. Pero es que luego, cuando decías en un apocalipsis zombie, ¿qué es lo que quedará? Pues precisamente ingenieros no, porque para que tengas ingenieros, tienes que tener infraestructura. Entonces una sociedad sin infraestructura, en un apocalipsis zombie, lo único que tienes es comida, gente que cocine, gente que cace, que nadie aquí sabemos cazar, el oficio de cazador no existe. O sea, ahora la gente lo que tiene son ganaderías, pero el oficio de cazador, que es un oficio que existiría en un apocalipsis zombie, ahora mismo no existe. Existe recreativamente, pero no a nivel social de porque necesitamos comer. Pero lo que sí existiría probablemente son manifestaciones culturales muy profundas, como de hecho en todas las sociedades primitivas se sabe que existe el arte. O sea, existió antes un artista que un ingeniero. Un músico que un ingeniero. Entonces, si algo es necesario en una sociedad... O sea, claro, pero aquí es donde en realidad estás apoyando mi punto, porque si un apocalipsis zombie dices, o sea, si te planteas qué es útil o no en un apocalipsis zombie, te estás planteando que lo que es útil o no es útil depende de en qué sociedad estemos hablando. ¿No? Es decir, un cazador no es útil en un apocalipsis zombie, pero ¿es el arte útil en nuestra sociedad? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque está intrincado con el universo simbólico, porque genera materialidad, porque genera empleos, porque genera una cantidad de cosas inenarrable. O sea, en nuestro contexto sí. Ahora, también nos interesa en nuestro contexto que el arte sea considerado como algo inútil, porque lo que hace es generar un tejido productivo y de ideas que beneficia mucho, o sea, que es gratuito. Entonces la gente, por ejemplo, lo que dicen, ¿no? Instagram, si tú no pagas Instagram, si tú no pagas las redes sociales es porque tú eres el producto. Ese es exactamente el mismo caso con el arte. Lo que estás generando es un circuito gratuito de intereses y de ideas que tiene una influencia directa en la materialidad y en la realidad, pero que no están generando economía. ¿No? En el momento en que no genera economía, ahí es donde de repente ya las cosas no son útiles. Pues habría que planteárselo. Yo creo que no. Yo creo que el arte es súper útil precisamente para todo aquello que no es económico, que influye en lo económico. Y por último, contestando a Pipe, y ya cierro, creo que por ese mismo sentido, lo bello, lo técnico y o sea, lo que decías, lo de la emotividad estoy de acuerdo, pero que algo que sea bello, que tenga técnica y que sea único, lo de bello y que sea técnico tiene que ver con la época. Pero lo de que sea único tiene que ver con el capitalismo. Únicamente. O sea, es básicamente, como algo es único y es exclusivo, vale más. Y yo creo que hay... Y entonces en ese sentido una foto no puede ser nunca arte, porque una fotografía es replicable infinitamente. No, pero Chatu, cuando yo me refiero a único... Es que ya no se puede representar de la misma forma. Por ejemplo, tú puedes tener la misma función de teatro siempre. Ay, me están llamando. Tú puedes tener la misma función de teatro y es la misma obra. Pero la representación es distinta todos los días. Es distinta siempre. Sí, pero bueno, sigamos.
Bueno, sí, que termino. Hablabas de la Mona Lisa y de La Noche Estrellada de Van Gogh, que son obras irrepetibles e únicas. En ese sentido te digo, una fotografía digital que se puede hacer hoy, que es exactamente igual, sí. La fotografía en formato JPG No tiene es textura. exactamente igual una vez que la tienes exportada. Una vez que tienes exportada la fotografía es exactamente igual. No tiene textura. ¿Cómo No tiene que la textura del óleo de La Noche Estrellada. Claro, pero una Claro, fotografía... Pero, entonces pero no puedes Pero volver pues a tomar déjame esa hablar, por favor, fotografía. déjame hablar, por favor. El concepto. Déjame hablar, por favor. Déjame hablar. Entonces, lo que estamos pensando... técnica. Déjame hablar, por Dios. La fotografía entonces no es arte. O sea, si el arte no es reproducible, si el arte no es... O sea, perdón, si el arte tiene que ser único para existir, una fotografía no puede ser arte. O sea, eso es así. Porque una fotografía no es única per se. Porque yo la puedo replicar. La misma fotografía que hay la misma fotografía que hay en las exposiciones más grandes del mundo, si a mí ese JPG me lo pasan y le pongo yo el mismo marco, es exactamente la misma foto, sin que cambie absolutamente nada. Por tanto, ahí la fotografía ya no es única. Entonces, ¿es que algo sea único requisito para ser arte? Para mí no. Y ya he terminado. Yo ahorita aclaro eso, guays. Yo no estoy de acuerdo con Shazu porque creo que, por ejemplo, una escultura sí que es replicable y tú puedes hacer, o un grabado puede ser totalmente replicable, pero tú has creado un molde o un formato. Entonces, por ejemplo, hay fotógrafos que son súper expresionistas y que han cogido, de hecho, el fotógrafo que solo coge caras de personas en gris, que tiene un montón de famosos y demás, y tiene, o sea, él se tira horas y horas esperando a que salga la autenticidad de esa persona, ¿sabes? Yo creo que eso sí que es arte y es valorable como arte. Que su Pero no es trabajo, único. que su trabajo se exprese en un formato punto JPG o me da igual o lo que sea, o PNG, es el producto final y puede tener cuantas versiones quiera. Pero eso no significa que deje de ser arte, una escultura, o sea, yo no he dicho eso, yo no he dicho eso. un grabado, por ejemplo, No he dicho que tú lo eso. haces a mano y creas un molde, tú puedes hacer un montón de copias No he y dicho van a eso. ser unas exactamente igual que otra, entonces yo ahí no estoy de acuerdo. Pero yo no he dicho eso. Pues yo es lo que he entendido. Yo lo que he dicho Entonces- es que la foto en sí, o sea, es arte, pero no porque sea única. Que sea única no hace que sea arte. Claro que es arte, yo pienso que es arte, pero no es porque sea única. Porque si yo puedo Claro. replicar de manera perfecta una cosa, eso ya no es único. ¿Me explico? Eso es lo que voy. Si yo cojo el mismo molde que tú para hacer una escultura, si yo cojo el Mira, mismo por molde que tú ejemplo- para hacer una escultura y la expongo en una exposición, y antes de que tú la expongas, la gente va a ver exactamente esa escultura. Entonces yo me puedo llevar el mérito sobre un arte que existe y la gente lo va a juzgar por el resultado. Entonces, ¿qué estamos juzgando? ¿El proceso o el resultado? Si estamos hablando de que algo es arte porque es único el proceso o el resultado. ¿Y el proceso puede ser espera. arte? Yo creo que no. Ya ahorita intento, digamos, aclarar eso porque yo ya entendí el punto de vista de ambos, o sea, ya ahorita lo aclaramos, pero vamos con Emma, que se nos acabó el Twitch, y tenemos sorpresitas para todos los que nos están viendo. Emma, Sí a todo. A ver, primero y principal, quiero hacer una aclaración sobre el término que yo puse en la mesa de utilidad. Vos ya tú en un momento me decías que el arte es útil, sí puede ser en el sentido útil de productividad, que genera empleos, que mueve economía, sí. Pero esta lapicera va a ser útil de acá a la China porque va a seguir teniendo la misma utilidad, va a tener la misma función. Independientemente de que la vendas en dólares, pesos, yenes, o sea, independientemente de la cultura, esto tiene la misma utilidad que es escribir. El papel tiene la misma utilidad que es una tabula rasa para llenar de cosas. El teléfono tiene la misma utilidad acá en el espacio. Y así sucesivamente. Hay los lentes, todo lo que tengo acá a mano, todo sirve para algo. Tiene una función, tiene una utilidad. Entonces, de acá a la China, ¿entendés? Entonces yo me retomo a eso, ¿no? De tomar las manifestaciones artísticas como lo que son, independientemente de lo que las rodee, y buscarle la utilidad por lo que son, no buscarle, bueno, pero en la China el arte es así, bueno, pero acá en Argentina el arte es así, que está bien, que está perfecto, pero yo trato de buscarle esa utilidad inmanente que se puede aplicar en todos lados. A ver, uno sí puede hacer, qué sé yo, un arte más que de denuncia, un arte más político,
un arte, qué sé yo, para pintar la montaña de tu casa, que ves de la ventana, una cosa así, pero me parece que me sigo sosteniendo a una utilidad simbólica en el sentido de que el arte para mí, sirve como un instrumento de representación y de representatividad de una sociedad, tanto en colectivo como en individuo. Eso por un lado, y sobre el tema de la copia y ese tipo de cosas, me están llamando. Sobre el tema de la copia y ese tipo de cosas, también es otro. Debe ser el mismo que me está pero llamando a mí, Emma. no meterme todavía, porque ya también estamos fuera de tiempo. Listo. No, ya vamos a cerrar, Emma. Guay, lo siento. Solo quiero Lo decir, siento. no, la definición de arte. La Yo definición voy de a dar arte. Miren. Es Bueno. cortita, es cortita. No, espera. Yo quiero aclarar. Igual nos vamos a ir con la duda porque esto del arte siempre genera debates y un montón de cosas. Entonces, miren, yo quiero decir sobre respecto a la fotografía es lo siguiente. Es que lo que la gente está comprando no es la foto, el papel en sí, sino el momento capturado en esa foto. Eso es lo que es arte, que pienso yo, ¿no? Pero bueno, ¿eso qué hay? O sea, es que es mucho para hablar. Creo que llegamos a puntos en común todos. Creo que encontramos puntos en común, que tiene que haber técnica en la mayoría de las piezas de obra. Tiene que haber cierta belleza que depende de los contextos, de las épocas, de un montón de cosas. Que tiene que haber emoción, ¿cierto? Ya sea en el que interpreta o en el que especta. Y bueno, encontramos ahí como muchos puntos en común. Ustedes llévense lo que puedan de este Twitch. Chatu, quiero que nos digas, quiero que nos muestres cuál es el tema de la próxima. No hay tema de la próxima porque, señoras y señores, nos vamos de vacaciones. Sí, señoras, también somos humanos y necesitamos descansar, relajar la mente, aprender nuevas cosas para luego traerlas y enseñárselas a ustedes. Así que nos vamos a ir de vacaciones. Todavía no tenemos fecha de vuelta, pero volveremos. Eso sí, ténganlo por seguro, volveremos. Lo que es bueno siempre se repite. Entonces, nos vemos en la próxima. Eso sí, por ahí estuvo comentando bien activo Ray Stark. Rayito, muchísimas gracias por estar comentando. Gracias, Rosquetita, por estar conectado y todos los que se conectaron y los que vean esta retransmisión. Muchas gracias. Para nosotros son muy valiosos todos sus comentarios, que estén ahí conectados, que estén pendientes de las redes sociales, del Instagram de Cámara Negra, @CámaraNegraYT. Así nos encuentran en Instagram y ahí encuentran todas las redes sociales de nosotros. Aquí estuvo Wise Lavi, que lo encuentran como Proyectando el Espacio. Estuvo Shadu en Taila como Tengo Algo que Ensayarte. Estuvo Fan de Bure como Fan de Bure. Estuvo Emanuel Cabeza como Never Use Yellow. Estuve Yotas Pelotas como Pipe Porras. Y por supuesto no estuvo hoy Dani, pero la encuentran como Dance Spiral. Y aparte nos hizo muchísima falta en este cierre de temporada. Nos vamos de vacaciones, los vamos a extrañar. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Besitos para todos. Despidámonos dando besitos, eso. Chao.